Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy estamos con Global Truck Online, gente. Estamos en el tercer día de lanzamiento de este videojuego, gente. Y bueno, gente, hoy vengo a hablarles un poco de cómo está el videojuego, de qué ha pasado con el juego, específicamente con el multijugador, ya que son muchas las personas que me han estado preguntando: Eder, ¿qué pasó con el multijugador? Hay cientos y cientos de personas preguntándose qué pasó con el multijugador, porque pues este videojuego se prometió, se dijo que es multijugador. De hecho lo lleva en el nombre, que es Global Truck Online. Bueno, gente, a sol de hoy, a sol de que estoy grabando este gameplay, que por cierto va a ser mi primer viaje, pues el multijugador no está funcionando, ¿verdad? No está funcionando, no hay multijugador hasta el momento que estoy grabando este video, que es, ahí arribita sale la fecha, sábado 8 de febrero a las 13:51, van a ser las 2 de la tarde. ¿Vale? Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Espérate que no hay viaje por aquí, me pasé el viaje. ¿Qué ha pasado? Bueno, gente, pues el comunicado que dio el desarrollador con respecto a este problema fue básicamente de que los servidores se saturaron en su primer día de lanzamiento, ¿verdad? Y que pues no tienen como que... O sea que no está disponible el multijugador de momento, porque no tienen al parecer la capacidad para pues tener tantos jugadores en multijugador. Para el que no lo sepa, el multijugador no es como que simplemente haces un juego que dices es multijugador y ya está. No, tienes que tener servidores para poder alojar a los jugadores del juego, obviamente, y que puedan estar entonces funcionando en simultáneo, al tiempo real, ¿vale? A tiempo real, o sea, tú conectarte con un amigo del otro lado del mundo, etcétera. Pues todo eso va en base a servidores. No es como que el juego lo haces y dices quiero que sea multijugador y ya está. No. Hay un tema bastante complicado detrás de eso. Bueno, ese fue el comunicado del desarrollador el día del lanzamiento, una hora después o media hora después de que se lanzara el juego globalmente. Pues el desarrollador informó eso, que los servidores pues estaban caídos, entonces no funcionaba, ¿verdad? Y que iba a entrar entonces en mantenimiento, ¿vale? El multijugador, sí, los servidores iban a estar en mantenimiento para pues obviamente ampliar la demanda, o sea, la capacidad, porque la demanda de jugadores era muy grande. Entonces pues eso es lo que iban a estar haciendo. Entonces pues a sol de hoy no está funcionando el multijugador. ¿Y cuándo sale entonces el multijugador? Bueno, exactamente hoy sábado, un youtuber muy cercano al desarrollador, de hecho es uno que está en colaboración con ellos, que por allí en distintas partes del cartel, de los carteles, sale inclusive su nombre. Espérate que hay un error de sombras por allí. Por allí sale incluso su nombre, el nombre del youtuber ese, ¿vale? Es un youtuber de habla portugués, es de Brasil, ¿vale? Y bueno, pues él informó que hoy sábado se iban a estar restableciendo los servidores. Pues yo me he quedado esperando todo el día. Pues ya son las 2 de la tarde y todavía no tenemos los servidores, ¿ok? Entonces pues deben estar todavía trabajando en restaurar este problema que trajo el videojuego, y que prácticamente nadie, yo al menos no sé de nadie que haya jugado por primera vez el videojuego en multijugador. No conozco a nadie que haya jugado el videojuego en multijugador. Nadie de este lado del mundo, o nadie fuera de Brasil, porque pues los youtubers de Brasil, pues sí, ellos están jugando el multijugador. De hecho, recientemente he visto varios gameplays de ellos, incluso del canal que informó que hoy sábado se restablecían. He visto gameplays de ellos al día de hoy y pues ellos están jugando en multijugador, están haciendo gameplays en multijugador. Así que no sé si es que para fuera de Brasil no tienen servidores o qué es lo que está pasando, pero pues ellos sí tienen acceso al multijugador. Al menos eso es lo que he podido ver en los videos que ellos han subido, a menos de que sean grabaciones viejas de cuando sí funcionaba el multijugador. Pero obviamente el multijugador que había antes era de prueba, era para ellos. Entonces aquí entra una teoría mía, esto es especulaciones mías, ¿verdad? Puede ser que el desarrollador simplemente tenía multijugador para la versión de prueba que estaban testeando los youtubers de Brasil. Puede ser que eso sea así, y pues que cuando lanzó el multijugador global para todos, pues no aguantó y petó. Esa es una teoría mía, ¿verdad?
Porque, pues ya te digo, en Brasil los youtubers están jugando en multijugador. Eso está clarísimo. Puedes irte a YouTube, buscas Global Truck Online y filtras por los videos más recientes y te salen youtubers jugando el videojuego y en multijugador. Así que puede ser que la versión de prueba que ellos estaban jugando sí tiene multijugador estable. Y para el resto del mundo global, ¿vale? Global Truck Online no tenemos entonces un servicio de servidores para el multijugador estable y no tenemos capacidad. Entonces puede ser eso, ¿verdad? Puede ser eso. En todo caso hay que recordar, gente, de que un multijugador, pues hay que disponer de servidores. Y hasta donde yo sé, no soy desarrollador ni nada, pero hasta donde yo sé, en mi básico conocimiento, servidores cuestan plata, ¿vale? Servidores cuestan plata. La verde, gira. Servidores cuestan plata, entonces pues tampoco es que Stargame Apps sea el Timmy Studios o el Activision de juegos móviles de simulación, ¿vale? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Es una empresa básica, es un carnal que ha hecho un muy buen juego, la verdad, yo lo he dicho, es un juego que está bastante bueno. Está pequeño, sí, pero bueno, acaba de salir, carnal. Pues hay que tener un poco de paciencia para esperar que el videojuego pues salga a flote, ¿no? Con más contenido, con más mapa, con más camiones, con más cargas y todo eso. Porque, a ver, tenemos que recordar que el único videojuego que salió con tanto contenido hasta el momento que yo conozco y pues es el Truck Pro USA. La gente puede decir lo que quiera, pero cuando ese juego salió, era el juego con más contenido. Sí, ya sé, con más errores también. Pero, pues, los demás juegos siempre salen incompletos y a lo largo de los años, una de dos, o lo van actualizando o lo van abandonando, carnal. Esto aquí en juegos de camiones móviles es así. Una de dos, o lo van actualizando año tras año o lo desplazan y listo, carnal. Se acabó. Es así, la triste realidad. Pero bueno, una cosa que yo sí quiero tomar en cuenta aquí es que, a ver, este videojuego tuvo preregistro, tuvo mucha promoción por parte de los youtubers, me incluyo. Yo avisé mucho de este videojuego, le di mucho contenido antes de su lanzamiento y se sabía, e incluso con el preregistro, se sabía de que iba a tener muchos jugadores. Cuando hablo de muchos, no hablo de docenas ni de centenas. No. Estoy hablando de que este videojuego iba a tener miles de jugadores. Bueno, a ver, cientos de miles de jugadores iban a estar jugando este videojuego, gente. Entonces, no sé, yo digo que el desarrollador debió prepararse para eso. ¿O para qué hizo el preregistro? A ver, cuando tú haces un preregistro en la Play Store, a ti te sale la cantidad de personas que se han preregistrados. Ahorita hay un videojuego que está desarrollando Hybrog Studios, Hybrog Interactive, una cosa así, que es un videojuego que se llama Truck Simulator Global. No lo recuerdo, le lancé un video hace unos pocos días, pero es un videojuego que de momento no está en boca de todos, no es un videojuego que está muy sonado en la comunidad, no mucha gente está hablando de él. Y ese videojuego, apenas en un par de semanitas, ni siquiera tiene un mes el preregistro de ese videojuego, ya tiene más de 100.000 preregistros. ¿Qué significa eso? Pues que la Play Store te da la estadística de cuántas personas se han preregistrados. Y este videojuego estuvo en preregistro un buen tiempo, luego de ahí lo sacaron. Entonces yo supongo que el desarrollador se debió haber dado cuenta de cuántas personas se preregistraron. Y estoy seguro que no fueron 100.000, estoy seguro que no fueron 200.000 ni 500.000, estoy seguro que fueron mucho más jugadores los que se preregistraron para este videojuego. No sé, podría atreverme a decir más de 1 millón, no estoy seguro, pero diría yo que sí. Porque, pues la verdad, el videojuego tuvo un impacto muy fuerte. A ver, desde el primer mes que este videojuego se anunció, pues todo el mundo estuvo hablando del videojuego. El videojuego estuvo en boca de todos. Youtubers, fanáticos, usuarios, todos. O sea, todo el mundo estuvo hablando del videojuego y tal. Entonces, pues yo digo que el desarrollador debió prepararse para esa cantidad tan masiva de jugadores que iba a tener el videojuego en su primer lanzamiento. En su primer lanzamiento no fue así, carnal. O sea, nadie pudo jugar un multijugador, simplemente las personas allá, ¿no? En su país. Pero
Pues yo digo eso, carnal. A ver, el desarrollador debió prepararse, debió ser consciente de cuántas personas iban a estar en el juego para causar una primera impresión bastante buena. En cambio, las personas estaban esperando este videojuego por el multijugador, pero pues las personas no disfrutaron de un multijugador y hasta la fecha de hoy no está disponible todavía. Entonces, no sé, la verdad, carnal. La primera impresión es lo que cuenta y muchas personas pues se han llevado una primera muy mala impresión. A ver, la gente no estaba esperando este juego por el mapa, no estaba esperando el juego por los camiones, no estaba esperando el juego por los gráficos, no estaba esperando el juego por nada más que el multijugador. Sí, la gente, y me incluyo, estábamos esperando el juego por el multijugador, simplemente eso. Soy sincero y sé que tú también lo serás. Los gráficos, las físicas, el mapa, los camiones, todo eso lo tenemos en otros videojuegos, quizás hasta mejor, quizás hasta peor, no lo sé, pero todo el contenido que tenemos en este juego lo tenemos en otros videojuegos. Así que aquí lo único que estábamos esperando era el multijugador. Lastimosamente está dañado, no funciona y desde el primer momento no funcionó, nadie pudo conectar. Entonces pues yo digo eso, el desarrollador sabía cuántas miles de personas, centenas de miles de personas iban a jugar el videojuego y él tenía que estar preparado para causar una buena impresión, porque ahí es donde la gente engancha con el juego, en la primera impresión. La gente descargó un videojuego, no se llevó buena impresión, mucha gente lo desinstaló, mucha gente estuvo diciendo de que no, que basura, que no sé qué, lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo sí digo y pienso de que el videojuego hay que darle el tiempo de espera, porque hay que tener en cuenta de que, ya lo dije antes, no es el Team Studio ni el Activision de videojuegos de simulación en móviles, ¿vale? Es una empresa pequeñita, es un canal pequeñito, pero pues vuelvo y repito, el desarrollador sí debió prepararse para este gran lanzamiento, porque ahorita la Play Store tiene contabilizada 500.000 descargas, pero la Play Store no actualiza su cantidad de descargas en el momento. ¿Hola? Ah, vale, ahí atrás. Ahí está el sitio de descarga. Como lo dije en el video anterior, el juego tiene errores y todo eso, pero yo no lo juzgaría por eso, la verdad, porque todos los juegos tienen errores cuando salen y etcétera. Aunque lo testen miles de youtubers, miles de personas, siempre van a haber errores en los videojuegos. Así que pues por ese lado, yo no le tomo importancia, la verdad, carnal. Así que nada, gente, dejamos por aquí este video análisis y pues para que sepan todo el mundo lo que ha pasado con Global Truck Online. Algunos se preguntarán, Eder, ¿crees que el juego tuvo un buen lanzamiento? Pues yo digo sí, el juego tuvo buen lanzamiento, buena aceptación. ¿Por qué? Porque el juego tiene buena física, buenos gráficos, buen mapa, aunque no es tan grande. El mapa que tiene es mucho mejor que otros videojuegos por allí que están pelados, no tienen ni un palito, línea recta, carreteras aburridas, etcétera. No, este mapa es pequeño, pero bien elaborado, carnal. Y fuera de eso, buenas físicas, todo está, yo diría que bien. Simplemente que las personas lo queríamos por el multijugador, pero ahorita está dañado. Aunque, saliendo de tema, obviamente se va a arreglar. A ver, carnal, ¿quién no se va a arreglar este videojuego? Pero yo no sé, yo creo que hoy no. Yo creo que hoy no. ¿Por qué lo dice Ceder? Porque ahorita ya va anocheciendo en Brasil. Son las 2 de la tarde ya por acá. En Brasil deben ser 2 horas más, así que allá serían las 4 de la tarde. Ya va para noche, ya va para tarde. Y pues no sé, a menos que el desarrollador trabaje de noche, día y noche, pues estamos bien. Pero si no, pues hay que esperar, canales. Simplemente pido paciencia. Cuando el multijugador esté disponible, pues yo haré un directo para jugar con todos ustedes y disfrutarnos de este videojuegazo, gente. De momento no tenemos nada, vayamos al Driver Jobs. Un saludo y un abrazo enorme para todos y chao, bandita.